Fernando, la palabra héroe tiene muchísimos matices y muchísimas oscuridades, y tú hablas de todas ellas en el libro. Sí, efectivamente, sobre todo la palabra héroe para mí tiene un añadido, que es que héroes solo son las personas normales. Eso para mí es muy importante. Solo puede ser héroe una persona que sea una persona normal. A mí los superhéroes no me interesan nada, nada. Los superhéroes tienen superpoderes, con lo cual es facilísimo hacer bien las cosas. La clave está en que personas normales, con sus limitaciones y con sus defectos y con todo, de pronto realizan una actividad tan heroica como es luchar contra el terrorismo y como es protegernos y salvarnos a todos. Esos son los verdaderos héroes, los demás no tienen ningún mérito. Y además, como muy bien cuentas, me ha pasado por fortuna entrevistar a mucha gente de Cruz Roja, médicos, policías, fuerzas de seguridad, etcétera, que ellos no se ven jamás como héroes. Jamás. Yo no conozco, yo he hablado con mucha gente, pero vamos, a lo largo de mi vida sobre estos temas y para la elaboración y para la preparación del libro, nadie se reivindica como él, nadie. Absolutamente todo el mundo la sensación que tiene es, bueno, yo cumplía con mi trabajo, ese era mi trabajo. Y eso les convierte en más héroes todavía, por así decirlo, porque es el mérito de dedicarte a algo tan peculiar, tan diferente y tan especial, y ni siquiera tener conciencia de que es tan especial. Eso es lo que hace que les admires todavía más, ¿no? El pasado está demasiado lejos para acordarse de él. Y a eso se agarran muchos para que ignoremos el pasado. Y tú, por fortuna, lo traes aquí, que además es tan reciente que no tendría que ser pasado todavía, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios es pasado. Gracias a Dios es pasado. En muchas cosas sí. Y es verdad, yo soy el primero, que cuando ocurre algo terrible, cuando ocurre una desgracia de cualquier tipo, sea en una sociedad, o sea en una familia o en una persona, hay que mirar hacia adelante y hay que seguir adelante y no se puede uno quedar atascado en el pasado. Pero eso no quiere decir que no debamos recordar el pasado. Olvidar el pasado es muy peligroso, sobre todo muy peligroso. Pues una cosa es que la vida siga y que haya que empezar a pensar en otras cosas. No te puedes quedar anclado. Exacto, ahí. eso por supuesto, nunca, hay nada en la vida. Pero lo que no puedes es olvidarlo. Eso de que, ¿cómo es eso de los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo? Eso es una verdad gigantesca. Con lo cual, el pasado tiene que estar presente y hay que anclar el recuerdo y el relato de ese pasado. Estamos obligados a ello los que lo hemos vivido y los que tenemos la memoria de lo vivido. Es fantástica la novela en muchos aspectos, Fernando, pero para mí lo fundamental es porque hablas de personas. Volvemos a lo del tema de héroes. Hablas de personas, pero hablas de personas en los buenos y en los malos, que es como se deben contarse las cosas. Exacto. Yo te diré que cuando empecé a escribir, y nadie se cree lo que te voy a decir, pero cuando empecé a escribir Nunca fuimos héroes, yo no me di cuenta de que estaba escribiendo una novela policíaca, no era consciente. Yo empecé a escribir y físicamente ya tenía todo el esquema y lo empecé a escribir pensando que lo que escribiera un relato intimista, un relato de personas, y un relato de lo que es el viaje sentimental y el viaje emocional de un protagonista y de una serie de personajes y también de los malos, pero todo ello desde un punto de vista emocional fundamentalmente. Luego, a medida que yo mismo iba desarrollando la historia, iba desarrollándose la trama policíaca, de pronto un día dije, oye, me he convertido en un escritor de novela policíaca. Y cuando he leído críticas y reseñas, y esto te sonará extraño, me dicen, el autor de novela negra, el autor de novela policíaca, Fernando Benzo, me he puesto un ratito a reconocerme y decir, es verdad, es que ahora de pronto soy un autor de novela policíaca, pero para mí lo más importante de la historia es los sentimientos, es el retrato de personajes. Luego está todo lo que lo envuelve, pero esa es la esencia y el núcleo de la novela. Estábamos comentando antes de empezar a grabar que es una novela en muchos aspectos, y creo que debe serlo así, dolorosa, pero es una novela muy sincera, muy honesta. Es que lo que no se puede es esquivar el dolor. Es decir, esta es una historia que puede tener muchas cosas, es decir, tiene cosas positivas, para que no nos centramos solo, tiene la heroicidad, tiene el concepto de amistad, tiene el concepto de compañerismo, tiene el concepto de superación, pero por supuesto, inevitablemente, si hablamos de terrorismo, está el concepto de dolor y está el concepto de sufrimiento. El terrorismo, cualquier terrorismo, lo que es fundamentalmente una máquina de generar dolor. Y no sería una historia real o con visos de realidad si ignorásemos o si hubiese ignorado la parte de dolor. Yo intento fundamentalmente que el libro sea un libro entretenido. Que sea un libro con ritmo, que sea una novela, volvemos a lo de la novela policíaca, que sea una novela policíaca con su intriga, y con su suspense y con sus giros, pero también con ese, como yo digo, con ese sabor a realidad. Y la realidad del terrorismo es dolorosa, siempre lo es, si no sería un fraude lo que estaría escribiendo. Ayuda mucho la estructura. Vas mezclando muy bien el pasado y el presente, dejando algunas incógnitas, no ya de novela policíaca, sino incluso de afectos, de sentimientos, de lo que cada personaje lleva dentro, y poco a poco el lector irá quitando capas a la cebolla hasta llegar al... La clave es que yo, al concebir la historia como te decía, un poco como un viaje sentimental, como un viaje emocional, la clave es que el lector también haga ese viaje. No le puedes dar todo masticado desde la página 1, oye, esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que te voy a contar. No, embárcate en este viaje y ve descubriéndolo con el propio autor y con los propios personajes. Al final, del mismo modo que el narrador de la novela es un poco un policía más, aunque no sea nadie, es un narrador en tercera persona,
yo quiero que el lector sea también uno más de ese grupo de policías que está viviendo toda esta experiencia, que forme parte del grupo, que se integre. Yo decidí seguir decisiones Gabo, nunca son fáciles, no siempre son comprendidas. Decidir es siempre una labor solitaria. Caramba, lo que es aplicable a todo, es aplicable a todo, lo que te la vida. marcas aquí, Sí. Madre mía, qué profundidad, qué fácil se lee, pero qué profundidad alcanzas y cómo vas dejando pozos en el lector. Es que, vamos a ver, bajo una apariencia muy sencilla de lo que son estos personajes, son policías que se dedican a la lucha contra el terrorismo, su vida está llena de profundidad y de dificultad. Eso que tú dices es que están permanentemente decidiendo. Lo primero que tienen que decidir cada mañana este tipo de personajes, en la vida real y en la novela, es si siguen adelante con lo que están haciendo. Es decir, soy capaz de seguir llevando a cabo esta tarea. Esa es la primera decisión que tienen que tomar cada mañana. A partir de ahí todo son decisiones complicadas. Entonces, efectivamente, yo creo que bajo una apariencia muy primaria, porque también un elemento primario, hay un momento en que el protagonista lo dice, él es un cazador, es decir, él persigue malos, y eso parece que es una decisión muy simple, que no tiene matices. No, junto con esa apariencia primaria, tienes una enorme dificultad y una enorme profundidad en las decisiones y en los sentimientos. Yo siempre digo que estos policías no tienen un trabajo de 9 a 6 o de 9 a 5 que van a la oficina y se acaba. Están todo el día metidos en su personaje, en el personaje del policía que lucha contra el terrorismo, y eso tiene que ser agotador y tiene un desgaste emocional muy alto, claro. Claro, pero volvemos un poco al título, volvemos al principio, porque además tú, claro, cuentas como ellos han de despojarse incluso de la humanidad, en el sentido de no poder empatizar más de lo debido, no poder involucrarse emocionalmente, pero claro, eso perjudica su trabajo, les vuelve débiles. Sí, te vuelve débil y no podrían seguir adelante. Es decir, esto es como los médicos. Si los médicos sufrieran por lo que les pasa a cada paciente, no puedes seguir siendo médico. Si tú sufres, y les ocurre en la vida real, pero si tú sufres por cada cosa que ocurre, por cada atentado, por cada tal, es imposible seguir adelante. Con lo cual, de alguna manera, si quieres seguir adelante, tienes que coger cierta distancia. Es imposible, y una sensación muy potente que se produce en la lucha contra el terrorismo y que he intentado trasladar a estos personajes, es que es una materia en la que cada vez que ocurre un atentado, cada vez que se comete un crimen, pierdes. Es decir, vuelves a la casilla de salida. No retrocedes un poquito, no te marcan 2 puntos, no sé cómo decirlo. No. Se echan la culpa cuando no tiene nada que ver. Y no tiene un llegamos a sentimiento de tiempo, culpa. no investigamos. Exacto. No. Entonces, desgraciadamente, durante muchos años estabas permanentemente perdiendo la batalla, permanentemente volviendo a empezar. Porque las sensaciones, he vuelto a la casilla de salida, he perdido. Permanentemente, cada vez que se comete un atentado. Pero es muy difícil, eso que se trata en la novela, conservar la fe o conservar la motivación para seguir adelante en la defensa de lo que estás haciendo. A ver si soy capaz de decírtelo para que se me comprenda, con pocas palabras. Gabo me parece un personaje épico precisamente porque le descabalgas de cualquier épica al modo de narrarlo y al modo en que él se comporta y cómo profundizamos en sus sentimientos y demás, pero sin embargo, como lector te queda esa sensación de que este personaje marca un antes y un después, por eso digo que es que en la vida real existe muy poca gente épica. Al final somos muy de andar por casa todos y que estamos llenos de defectos. Y a mí me interesan los personajes vulgarotes, o sea, efectivamente. Claro, personas que tienen defectos y que tienen dudas y que se equivocan. Es que si no, no es real. Es decir, el personaje épico, yo me he encontrado muy poquita gente épica en mi vida, con lo cual no soy capaz de escribir sobre personajes épicos. Y una de las cosas más importantes de ese concepto de heroicidad que yo defiendo, como lo queramos llamar, volvemos a lo mismo, es que precisamente todas estas cosas las viven personas vulgares, en el mejor sentido de la palabra, personas normales y corrientes llenas de defectos y de debilidades también, y de dudas, por supuesto que sí, si no sería todo facilísimo, claro. Madre mía, la palabra culpa, qué importancia tiene en el libro, y la palabra lealtad, Fernando. Caramba. Es que la lealtad es una cosa que te puede llevar muy lejos para bien y para mal, ¿eh? O sea, que la lealtad es muy... No, pues lo que estás viviendo es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Y luego yo siempre contrapongo 2 cosas también, que es la lealtad y la fe. Es decir, la fe ciega. La fe es muy peligrosa, todas las fes. Si la fe se lleva al extremo, al final te acaba cegando ni razona siquiera. Con lo cual es mejor tener lealtad que fe. Esa es la primera premisa que yo planteo. La segunda es que dentro de la lealtad no te puede cegar tampoco. Es decir, tienes que mantener un cierto raciocinio y saber que dentro de esa lealtad, como decías tú antes, hay que estar constantemente tomando decisiones y planteándote lo que estás haciendo. Pero al mismo tiempo, sin lealtad a la causa o al objetivo o a lo que estás persiguiendo, es materialmente imposible dedicarte a estas cuestiones. Con lo cual, aunque sean personas muy normales los personajes de la novela, sí hay una serie de valores que son esenciales y que tienen que tener inevitablemente. Uno es la lealtad, otro es la vocación y otro es la valentía. Es decir, dentro de su normalidad, en mi opinión, estos personajes son personajes enormemente valientes.
si no tuviera yo no tengo la valentía para hacer lo que hacen ellos. Pues ahora hablamos de considerar los héroes, claro, los normales. Claro, exactamente. Los pero con una valentía que a mí me resulta difícil de imaginar porque yo no la tengo. Es decir, la tengo que crear literariamente porque no está dentro de mí de manera natural. Y me deslumbra mucho esa capacidad de sacrificio y de valentía que tienen estos personajes. Y Fernando, es admirable cómo consigues una contención narrativa e incluso emocional que permite que el lector se involucre más, aunque puede parecer lo contrario, no, porque al contarlo tú, exponiendo, como decimos, ir poco a poco esas capas de profundidad, esas frases como algunas de las que hemos comentado ahora, es un equilibrio que tú mantienes como narrador. Es que yo no quería, es evidente lo que yo opino sobre todo esto, y no lo pretendo ocultar en absoluto, eso por supuesto. Pero mantienes siempre el equilibrio, el tono medio. Pero yo no quiero decirle al lector lo que tiene que sentir. Eso es. No es difícil deducir lo que puedo opinar yo de estas cosas, lo que yo puedo sentir, pero cada uno tiene que sentir lo suyo. Entonces, para mí era muy importante que fuera, yo también lo subrayo mucho siempre, una novela sin ideología. Es decir, aquí no hay política, no hay un discurso, no hay una ideología, no está... Yo eso lo dejo absolutamente al margen, cada uno tiene la que tiene. Esto es la historia de una serie de personas, y a partir de ahí cada uno saca sus conclusiones. Incluso puedes odiarles. Es decir, yo me he encontrado ya reseñas y comentarios a este libro en que dice, estos personajes son odiosos, lo que son es policías, lo que buscan es no sé qué, y no sé cuánto. Bueno, pues me parece fenomenal que haya gente que piense eso, allá ellos. Pero lo bueno es que tú cuentes una historia y consigas que diferentes lectores piensen y sientan cosas diferentes. A mí eso me parece fenomenal. O sea, lo que no me gustaría a mí como escritor, ni en esta historia ni en ninguna, es teledirigir al lector. A mí me parece que no se escribe para eso. No lo hay. Para eso escribes un meeting. Pero claro, no lo hay. Los personajes van contando sus cosas. Tú puedes estar de acuerdo, te puede parecer bien, te puede parecer mal, pero ellos son libres, los personajes son libres para portarse como quieren y tú eres libre para opinar lo que quieras. Efectivamente. Por último, y sin hacer spoiler, pero no puedo dejar en este caso... Como no haces spoiler, se acaba la entrevista. No puedo en este caso concreto más que felicitarte por el modo en el que, como 3 veces, vas rematando la historia y cada vez es mejor que el remate anterior. Es fabuloso. Las últimas páginas son realmente decir, Dios mío, qué novelón. Bueno, muchísimas gracias. Pues la técnica narrativa, que ya pura técnica narrativa del final de la novela, que no voy a hacer spoilers desde luego, es que yo pretendo que sea un círculo. Y es verdad, y de alguna manera, sí, que se cierre, de alguna manera que se cierre. Es decir, esto es un círculo en sí mismo, la vida de estos personajes es un círculo en sí mismo. Lo que les ha pasado más mayores, más adultos, viene de lo que les pasó de jóvenes. Es decir, hay una relación en todo lo que ha ocurrido. Eso es un poco, en términos de técnica narrativa, lo que yo intento al final del libro. Pues está conseguidísimo porque llegas al punto y final y a cerrar el libro con esa emoción que te dejan las novelas que realmente merecen la pena. Me alegro que te haya gustado tanto, la verdad. Muchas gracias. Lo vamos a recomendar por activa, por pasiva y por tangente. Me parece muy bien. Muchísimas gracias a ti.